Aquí está. Perfecto. Muy buenos días a alumnos de la clase de literatura. El día de hoy vamos a ver la temática de las corrientes literarias en la literatura. Muy bien, les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, titular de la materia de literatura. Comenzamos. Vamos a ver sobre las corrientes literarias. Muy bien, ¿cuáles son los aprendizajes esperados dentro de esta temática, donde el alumno reconozca y clasifique los diferentes géneros y corrientes literarias, desarrollando su acercamiento al arte? Porque como quedamos la clase pasada, la literatura es una forma de expresión escrita y es arte. Muy bien. Tenemos como primer manifestación, tenemos muchas manifestaciones artísticas desde, ya habíamos visto dentro de la historia de la literatura egipcia, la china, la india, la literatura de allá de la India, la griega, que es la literatura clásica. Pero vamos a empezar desde la literatura renacentista española del siglo XVI, cuando empieza esta parte científica, cuando empieza esta parte de la imprenta. Porque les recuerdo que cuando se genera el invento de la imprenta, empieza el nacimiento del libro, ¿ok? Y con ello empiezan las bibliotecas y empieza a comenzar esta parte de lo que es la literatura como tal, que cobra una vida o un significado diferente. Las características de la literatura del Renacimiento en el siglo XVI es la idealización de la realidad que se observa en la lírica, que es la poesía, es italianizante y en la novela de caballerías. Las novelas de caballerías, así como su nombre lo dice, cuando la gente andaba en los pueblos a caballo y era como su medio de transporte, ¿no? Y es una novela de caballeros, del caballero andante, como Miguel de Cervantes y Saavedra, que era su transporte, pero también era su acompañante en la vida diaria. Parte de las características del siglo XVI existe el realismo crítico que se plasma, por ejemplo, en la prosa y el pensamiento de la novela picaresca, así como su nombre lo dice, picaresco es un tipo de comedia, ¿ok? Es una mezcla entre realidad y comedia. Siempre se le va a dar un tono humorístico. También tiene un papel destacado de la prosa histórica sobre la conquista de América y estudios sobre la lengua y la literatura. ¿Okay? Plasman estas variantes en la literatura renacentista española del siglo XVI. Vamos a ver las obras representativas del Renacimiento. Hay uno que se llama Lazarillo de Tormes, que es una novela picaresca. Es anónimo el autor y habla sobre un niño, las peripecias de un adolescente. No es un niño, es un adolescente aproximadamente de 15, 16 años. Es un huérfano, es un niño que no tiene ni papá ni mamá y va de casa en casa, va viviendo, tiene una vida difícil, pero la novela está castellanizada y está hecha con un humor ácido. ¿Qué quiere decir? Es como un humor realista de lo que le pasaba a esta criatura. Y la más famosa, la segunda novela más traducida a todos los idiomas del mundo después de la Biblia, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del famoso autor español y del Renacimiento, Miguel de Cervantes y Saavedra. Aquí también entra William Shakespeare, pero él con su dramaturgia, que es escribir teatro. Tenemos después como corriente literaria lo que es el barroco del siglo XVII. Me encanta el barroco del siglo XVII, donde las características principales de esta corriente literaria es el dramatismo en sus temas. Es muy dramático, se identifica con la complejidad y la complicación. La literatura se establecieron dos corrientes, el conceptismo y el culteranismo, que es la literatura muy culta y la literatura del concepto, que viene siendo de hablar de cierto tema específicamente. El teatro se distinguió por la profundidad de sus temas. Hablaban temas filosóficos, exponían temas filosóficos de la vida, sobre la muerte, sobre el Dios, sobre la existencia del ser humano como tal. Muy bien. Sí, eran cosas muy profundas, muy significativas. Las obras representativas del barroco son El perro del hortelano, Fuente Ovejuna, El burlador de Sevilla, La vida es sueño y la fábula de Polifemo y Galatea. Algunas de ellas, como La vida es sueño, es de Sor Juana Inés de la Cruz, El burlador de Sevilla y, de Calderón de la Barca,
y las fábulas de Polifemo y Galatea de Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Okay? Son novelas muy profundas en su contenido, complejas para poder entenderlo a la primera que uno pueda leerlas. Se tienen que leer 2, 3 veces para poder entenderlas. Esto fue el barroco. Posteriormente pasamos al neoclasicismo del siglo XVII, XVIII, aproximadamente finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. ¿El neoclasicismo qué es? Es una tendencia del racionalismo. Todo es racional, es un enfoque didáctico. En la época del neoclasicismo, la literatura, las obras de teatro, todo lo que se escribía de literatura era con la intención de moralizar, de enseñar al humano qué estaba bien y qué estaba mal, según las creencias cristianas, obvio, y también enseñar como una escuela de cómo comportarse ante la sociedad. Esta literatura fue un movimiento esencialmente francés, sumamente culto. Los demás países se asimilaron, la asimilaron de manera muy tardía. Llegó aquí a México, claro que llegó. Si ustedes han ido a la Ciudad de México, a algunas ciudades del sur del país, y más en el centro, los teatros, la mayoría de los tratos están hechos en esta época, en el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, el Porfiriato. En el Porfiriato se crearon varios teatros con esta intención, con el enfoque didáctico y moralizante para la sociedad. Y solamente la gente económicamente que podía tener acceso, solamente los burgueses, quienes son los que económicamente podían pagar, gente acaudalada, de mucho dinero. Las obras representativas del neoclásico son literatura muy culta, en donde hablan del avaro y el tartufo, las fábulas, que tienen una cuestión moralizante, porque siempre va a tener la moraleja, ¿no? Como su nombre lo dice, moraleja es enseñar al humano el comportamiento de lo que está bien y lo que está mal, y que si tú obras mal, tiene una consecuencia negativa. ¿Ok? El contrato social y confesiones y diccionarios filosóficos. Como les digo, es sumamente profunda esta literatura también, lleva un toque muy moralizante y era muy seria, muy formal. La siguiente corriente literaria es el romanticismo del siglo XIX. Como su nombre lo dice, es todo lo contrario a lo romántico, ¿eh? Ahorita vamos a ver las características, van a ver que no tiene nada que ver con lo romántico. De hecho, fíjense en las pinturas que yo pongo, las pinturas que yo coloco en las presentaciones de PowerPoint reflejan la pintura de aquella época. No es algo muy romántico, es guerra. En la de acá arriba está hablando de las guerras de Napoleón Bonaparte, allá en Europa, como pueden ver. Bien, en el romanticismo del siglo XIX se hablaba de una ruptura de la disciplina y el equilibrio. Había una tendencia al individualismo, a la sobriedad, a la cuestión del sentimiento sobre la razón. Las pasiones se imponen sobre la razón, y más las pasiones de desamor, del obscuro. Si yo hubiera dicho cuándo hubieran nacido los emos, hubieran nacido en esta parte del siglo XIX, que es el romanticismo. Admiración por el mundo caballeresco del medievo. Recordemos que la época medieval es una época también del oscurantismo, en donde solamente se hablaba de Dios, no se podía hablar de otra cosa. Lo espiritual prevalece sobre lo material, estamos hablando de las emociones y las pasiones, es lo único que domina esta época del romanticismo. Se escriben libros de desamor, de guerra, de patria, todo con una pasión ferviente. Las obras representativas son Werther y Fausto, La Dama de las Camelias, que es un dramísima, Los Miserables. Si alguien ha tenido el acercamiento al cine, les recomiendo ampliamente la de Los Miserables, donde aparece Hugh Jackman, que es el que sale de Wolverine. Es un musical, pero lo interpreta de una manera que me encanta. Entonces yo les invito a que consuman ese tipo de cine, ¿ok? Caín y las rimas de Gustav Adolfo Becker. Resulta que este señor que está aquí, que tiene su bigotito y su barbita. Porque antes era el estilo ese, ¿no? Como pueden ver, pelo como desmarañado, con su bigotito,
como muy hipster, ¿no? Así como lo pueden ver. Pues así era el estilo de aquellos años, del siglo XIX. Este señor escribía una poesía tan, tan hermosa, pero hablaba sobre la cuestión de la miseria del ser humano, sobre el desamor, sobre el ser amado que pierde a su mujer, ¿no? A su musa por el desamor. ¿Ok? Los Miserables habla de la sociedad como tal, de todo lo que estaba pasando allá en Francia con las guerras y la gente se quedaba sin comer. No, no, no. Y la Dama de las Comedias también habla de una cuestión de desamor, de un rompimiento amoroso en donde se sufre a morir. ¿Ok? Por eso la pasión prevalece con la razón. Muy interesante. Otra de las corrientes literarias que estuvieron muy presentes en nuestra realidad social, ya por el siglo XIX también, finales del siglo XIX, es el realismo. Su nombre lo dice, habla sobre la realidad cruda de una sociedad europea. ¿Ok? Intentó por reproducir fielmente la realidad. De hecho, fíjense en las fotografías. ¿Ok? Las personas aquí recogiendo, cosechando el campo, así ve la pintura del realismo. Y los burgueses acá arriba, los burgueses con sus trajes, con su sombrero y toda la cosa. De estilo individualista, motivada por los sentidos y la razón. Al contrario del romanticismo, el realismo, la razón prevalece. ¿Ok? Los sentimientos no son tan fuertes. Se separa de lo sentimental y lo espiritual, lo cotidiano se convierte en el tema central, que es la vida misma, la vida cruda, así como ustedes viven, así como yo vivo. Eso, así como se vive en el campo, como vive la gente que se queda sin comer, todo eso, ¿no? Se retrata. Esas problemáticas sociales que quejan a la sociedad del siglo XIX también son ahora, son diferentes, pero también parten y se plasman en la literatura, porque la literatura está hecha de lo que se vive realmente. ¿Ok? Es como la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe supera a veces la realidad. No, a veces supera es increíble, pero es la realidad, sí pasa. Y la exposición de los problemas políticos, humanos y sociales. ¿Ok? Había mucha crítica política en aquel entonces, en el última parte del siglo XIX. Las obras más representativas es Madame Bovary, Crimen y Castigo y Guerra y Paz. Las últimas dos de Crimen y Castigo y Guerra y Paz plasman una realidad convulsa de las sociedades de aquellos años en Rusia. Lo escribe León Tolstoy, así se llama, ese señor escribe de una manera muy fría lo que se vive en la sociedad. En Madame Bovary es de Gustave Flaubert, es la primera novela en el mundo que habla de el engaño de una mujer al hombre, que es el adulterio, ¿no? También se le conoce como el adulterio, pero es por parte de la mujer, no del hombre. El engaño es por parte de la mujer. Entonces está sumamente interesante porque fue sumamente criticada, pero fue la primera novela que rompió con esos esquemas sociales de que el hombre engaña. No, aquí esta es la primera novela donde la mujer es infiel. Hay películas de esto, ¿eh? De hecho, Natalie Portman hizo una película sobre esta historia. ¿Ok? Muy bien, seguimos con el naturalismo del siglo XIX. Se mezcla mucho el realismo y el naturalismo, y una mezcla continua de estas tendencias artísticas, donde es un deseo de plasmar realidad tal cual es, aunque implique la crudeza. Ya es más cruda esta realidad. Maneja teorías y lenguajes científicos como parte de la obra. Empieza esta cuestión del preguntarse de dónde provenimos, del mono, de Dios, de la costilla de Adán. Todo esto se empieza a preguntar científicamente, si la Tierra es redonda. Todo esto tiene que ver con la literatura, ¿eh? Todo lo que implica el ser humano es literatura pura. Alta preocupación por lo social y lo moral, y las preferencia de la novela y el teatro. ¿Okay? Todas las obras teatrales de estos siglos son problemas sociales que se dramatizan y se llevan puesta en escena en los teatros, porque antes era muy común el teatro, o sea, no era como esta época que no hay teatro. El teatro es sumamente elitista. Antes era como nosotros vamos al cine, la gente iba al teatro, así de sencillo.
Las obras representativas del naturalismo es Naná, de Émile Zola, Un bello día, Hombre y superhéroe y La cuestión palpitante. ¿Ok? Son obras, fíjense bien cómo está la portada aquí de dice naturalismo, así plasmado. El arte era muy oscuro, muy crudo. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos la literatura contemporánea del siglo XX. ¿Ok? El siglo pasado nos presenta un mundo inmediato, abstraído de la realidad, enfrentando al hombre con el medio, con su sociedad y con su ambiente. Se le ha llamado intelectual por un vehículo de todo tipo de ideas que responden al deseo del conocimiento del ser humano. Aquí abarca todo, ¿eh? La realidad, la ficción, el romanticismo, la psicología, lo paranormal. En el siglo XX, perdón, en la literatura del siglo XX, que es la contemporánea, hay una mezcla. El ser humano se identifica, se busca a sí mismo, esta cuestión de catarsis, de psicológica. Empieza la novela psicológica sumamente interesante de Fedor Dostoyevsky. Y estoy pensando de dónde es este señor, pero no me acuerdo este autor de dónde es, de Dostoyevsky. No sé si, creo que es ruso. Asimismo, en aquellos libros se encuentran las relaciones o puertas que se abren a nuevos mundos y la función de la literatura contemporánea es esto, plasmar, ¿no? Empiezan a experimentar con la literatura los autores, hay unos que se llaman palindromas, la poesía es un experimento total, tanto en la novela como en la poesía, hay experimentos literarios muy interesantes. Es también una literatura filosófica. Es que en el siglo XX de todo. El extranjero habla del existencialismo del hombre, que es de Albert Camus. La metamorfosis de Kafka habla sobre problemas psicológicos de un ser humano. La región más transparente habla de una ciudad, habla de México, de hecho de la Ciudad de México. Y El Aleph de Jorge Luis Borges habla de este humano que se encuentra y no se encuentra. Son libros complejos de leer, pero muy enriquecedores. Bueno, pues en este caso serían todas las corrientes literarias que vamos a abordar. Es muy interesante que ustedes estén al corriente de sus lecciones, tareas prácticas, tareas teóricas. Me voy a despedir. Cuídense mucho, tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase en vivo.